Hola, ¿alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil entender la genética? Bueno, pues el día de hoy hablaremos de los conceptos básicos de genética que nos ayudarán a entender mejor esta materia. Empecemos con el gen. Un gen es la unidad mínima de información genética. Un gen en sí es un fragmento de ADN y es la unidad de información heredable que se transmite de una generación a otra. Cada gen, además, tiene una función específica, por ejemplo, el gen para el color de ojos. Cada gen puede expresarse de maneras distintas y cada posible expresión de un gen se le conoce como alelo. Por ejemplo, para tu gen de color de ojos puedes tener alelos negro, azul, verde o marrón. Un homocigoto es aquel individuo que tiene dos alelos idénticos para una misma característica. Por ejemplo, yo recibo el alelo azul de mi padre y el alelo azul de mi madre, por lo tanto yo tendré ojos color azul. Un heterocigoto es aquel individuo que tiene dos alelos distintos, es decir, que recibe un alelo para los ojos marrones y otro para los ojos azules. La dominancia es una relación entre ambos alelos. Dominancia significa que uno de los dos alelos se va a expresar sobre del otro. La codominancia es el fenómeno que se da cuando ambos alelos aparecen a la vez y ambos se van a terminar expresando. Por ejemplo, si yo dijera que el color de ojos se expresa con una codominancia de un alelo negro y otro azul, yo podría tener ojos color negro con rayitas azules o azules con rayitas negras. Un alelo dominante es aquel que, al estar presente, siempre se va a manifestar y se representa con la letra mayúscula. Un alelo recesivo es aquel que en presencia de un dominante no se va a manifestar y se representa con la letra minúscula. Un alelo recesivo necesita de otro recesivo para poder manifestarse. Un genotipo es todo el conjunto de genes que un individuo posee. Es la información genética que no se ve. Sin embargo, cuando el genotipo se expresa, es el fenotipo. El fenotipo son las características bioquímicas, fisiológicas y morfológicas observadas en un individuo, determinadas por la expresión de su genotipo y por la influencia del medio ambiente. Un cromosoma es la estructura en forma de bastón que contiene los genes y, por tanto, toda la información genética de un organismo. Se conocen dos tipos de cromosomas, que son los autosómicos y los sexuales. Las partes de un cromosoma se ven compuestas por sus cromátidas, el telómero, el brazo corto, el centrómero, el brazo largo y los satélites, al igual que las bandas. Los cromosomas autosómicos o autosomas son aquellos cromosomas pares que van desde el 1 hasta el par número 22. Son todos aquellos que no son el X ni el Y. Los cromosomas sexuales son aquellos cromosomas que determinan el sexo del individuo. Estos son únicamente el X para la mujer y el Y para el varón. Los cromosomas homólogos es el par de cromosomas, uno procedente del padre y otro de la madre, que se emparejan dentro de una célula durante la meiosis. Cada gen ocupa un lugar específico en el cromosoma. Este lugar físico o posición se le llama locus en singular y en plural loci. Se dice que una célula es haploide cuando ésta solamente contiene un único juego de cromosomas, representados como N. Por el contrario, una célula es diploide cuando tiene un número doble de cromosomas, representados con 2N. Un ejemplo que involucra todo lo que acabamos de explicar sería la coloración de los ojos. Por ejemplo, el alelo responsable de la coloración de ojos va a estar ubicado en algún locus del cromosoma. Cuando representamos este alelo con la letra N mayúscula, en este caso, hablamos de un alelo dominante. Y cuando hablamos de la letra A minúscula, hablamos de un alelo recesivo. Existen múltiples combinaciones de alelos y todas estas diferentes combinaciones se les llama genotipo. Aquí representaré tres genotipos: el doble N mayúscula, el N mayúscula A minúscula y el doble A minúscula.
El doble N mayúscula sería un homocigoto dominante para ojos color negro. El N mayúscula A minúscula sería un heterocigoto para ojos color negro. Y el doble A minúscula sería un homocigoto recesivo para ojos color azul. De tal manera que cada genotipo se acompaña de su fenotipo. De esta forma, la presencia de distintos genotipos representa una variabilidad genética. La variabilidad genética se da cuando en una población de individuos de la misma especie existen características que los diferencian. Hay distintas fuentes de variabilidad genética, como son la reproducción sexual, que se da cuando dos organismos, cada uno con su propio material genético, se combinan para generar un nuevo individuo que posee una combinación de ambos materiales genéticos provenientes tanto del padre como de la madre. El entrecruzamiento de cromosomas homólogos. En este caso hay una recombinación genética. Esto se observa al tomar un fragmento de ADN de un cromosoma y lo colocamos en una sección diferente de ADN de otro cromosoma. Este fenómeno ocurre en la meiosis, específicamente durante la profase, recordando que es en esta etapa donde los cromosomas se alinean y algunas de sus porciones similares son capaces de entrecruzarse con el fin de intercambiar su material genético y distribuirlo en 4 células hijas haploides. Y de las más importantes fuentes de variabilidad serían las mutaciones espontáneas y no espontáneas. Estas pueden ser génicas o moleculares, cromosómicas o genómicas. En caso de que la mutación sea génica o molecular, se le atribuye a la disfunción de una enzima llamada ADN polimerasa. Esta enzima, durante la copia del material genético, genera algunos errores, tales como inversiones, cambios de lugares, deleciones o reemplazos. Hay dos tipos de reemplazos en cambios de bases. Estos son las transiciones, que es cuando hay una sustitución de una purina por otra purina, o una pirimidina por otra pirimidina. Y las transversiones, que es sustituir una purina por una pirimidina, provocando cambios en las secuencias de nucleótidos de un gen. Por otro lado, si hablamos de las mutaciones genómicas, estas son de gran importancia, ya que la mayoría de veces está asociada a enfermedades y se debe a la distribución desigual del número de cromosomas en las células sexuales, por lo que la mayoría de las ocasiones resultan células con 3 copias de cromosomas, que son las poliploidías, o con una copia, que son las llamadas aneuploidías, ocasionando así monosomías tales como el síndrome Turner, cuando solo se cuenta con una copia del cromosoma X, o las trisomías tales como la trisomía 21, el síndrome de Klinefelter, entre otros. Estas mutaciones se heredan. Dentro de las subdivisiones de mutaciones hay dos tipos, germinales y somáticas. Si la mutación ocurre en una célula somática, es posible que el individuo afectado sea el mismo, lo que significa que no va a afectar a su descendencia, por lo tanto no es una fuente de variabilidad genética. Pero si la célula afectada es la célula sexual, cuando las células sexuales se combinan con las de otro individuo, se va a afectar la totalidad del genoma, lo que significa que se van a encontrar en todas las células estas mutaciones y es posible que la descendencia se vea alterada con dicha mutación. Bueno, y eso es todo por hoy. Interesante, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.